saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba, específicamente en la sistematización para los exámenes de ingreso. Como ya se ha anunciado en otras clases que hemos trabajado, siempre estamos un poco sistematizando, como el nombre lo está planteando, pero siempre es bueno tener en cuenta algo. A veces hemos visto temáticas que abarcan el contenido del tema 3 y del tema 4. No es que hay un error en cuanto a la concepción de la clase, estamos sistematizando. Si estamos trabajando sobre la base de ideas rectoras de la asignatura, que es por donde se evalúa tanto la prueba final como la prueba de ingreso, entonces es correcto trabajarlo desde ese punto de vista. Claro, la clase de hoy tiene una particularidad y es el hecho de que la clase la vamos a dedicar a la llamada revolución de los años 30, que es parte ya final del tema número 3, donde lógicamente estamos hablando de un proceso. Si hablamos del proceso revolucionario cubano, vimos dos etapas anteriores, la guerra de los 10 años, la guerra del 95 o guerra necesaria, y ahora entramos en el tercer momento de mayor efervescencia revolucionaria, la revolución de los años 30. Pero siempre sabemos, y eso lo tenemos por experiencia, de que esta temática se complejiza un poco a la hora de enfocarla. Si no le hacemos un buen tratamiento, si no la organizamos, si no precisamos qué es lo que debemos estudiar de la revolución del 30 como proceso revolucionario, se nos complica, porque entonces queremos ver al unísono el contenido, la figura, los hechos, las particularidades de la etapa, los gobiernos. Entonces formamos una mezcla de todos los elementos y al final no definimos. Por eso hemos dividido. Vimos todo lo que es gobiernos, vimos todo lo que es mecanismos de dominación y ahora estamos trabajando las luchas populares. Por eso hablábamos de los dos temas. Cuando empezamos el contenido lo dijimos, estamos trabajando los dos temas. Tema 3, que llega hasta 1935, y tema 4, que llega hasta 1952. Hoy cerramos el tema 3 con la revolución del 30. Ya en próximas clases nos vamos a adentrar en el tema 4, lo que es siguiendo la línea luchas populares. Pero bien, vamos entonces al contenido de la clase de hoy, vamos a organizar, vamos a ver las temáticas y demás, y después, bueno, vamos a discutir algunos de los aspectos porque estamos hablando de un proceso revolucionario que tiene sus dificultades. Vamos entonces allí. Clase número 12, ya lo decíamos, estábamos trabajando el capítulo 3, que tiene que ver con las luchas de 1899 a 1935. Ahí aparece una imagen en pantalla de lo que fue la huelga de agosto del año 33 que derrocó a Gerardo Machado. Esa es una imagen de época sobre ese hecho histórico. Plan temático, ahí lo tenemos. La revolución de los años 30, oposición de las distintas fuerzas políticas a la dictadura de Machado. Y esta temática yo insisto en ella porque siempre nos confundimos a la hora de ir definiendo cada una de las tendencias. Estamos hablando dentro de la lucha y eso lo vamos a organizar, pero sobre todo esta oposición que se hace al gobierno de Machado. Las luchas en el periodo del 30 al 35, recuerden que lucha, y vamos a ver que la revolución del 30 va a tener dos grandes momentos y vamos a hablar de esas luchas en forma general. Y algo que a veces obviamos o lo dejamos al final y no lo hacemos, que es las causas del fracaso de esta revolución y sobre todo que a pesar de no lograr lo que estaba planificado o tenían en mente los líderes de la época, sí tuvo una importancia histórica porque aportó elementos al proceso revolucionario cubano. Como ven, entonces estamos trabajando toda una línea de contenido, pero específicamente como la revolución de los años 30 tiene sus matices, quisimos trabajarla de forma independiente y no verlas mezcladas con otros procesos, porque nos cierra, pero además vamos a organizarla. Creo que si la logramos organizar de esta manera, no vamos a tener problemas en el enfoque que le demos, en el análisis que podamos hacer y sobre todo esas conclusiones que hay que arribar de las experiencias de esta revolución. Como decíamos, lo primero que yo tengo que saber de la revolución del 30 es cómo la organizo. Vamos a pantalla. Vamos a esto primero. Situación del país del 25 al 30, porque algunos estudiantes a veces me preguntan, profe, hasta la clase anterior usted había trabajado hasta 1925, que nos dijo que el punto más alto de ese periodo había sido la creación de la CENOC y del Partido Comunista. Correcto. Sin embargo, usted da un salto al año 1930. ¿Qué ha ocurrido en esos 5 años que a veces no se toca? Por eso quería comenzar la clase, aunque quiero
organizar la Revolución del 30, quisiera primero recordar algo. ¿Quién llega al poder en 1925? Y esto es importante porque cuando hablamos de esto, estamos hablando del gobierno de Gerardo Machado, que rápidamente se convierte en una dictadura. Ustedes tienen todos los elementos para demostrar por qué dictadura. Recuerden toda esa política represiva que va desde la eliminación de líderes, expulsión de la universidad, la ocupación militar, hasta los asesinatos a grandes figuras. Recuerden el caso de Alfredo López y de Julio Antonio Mella. Pues bien, toda esta realidad hace que cuando Machado llega al poder haya un cierto repliegue de las fuerzas revolucionarias debido a esa campaña, esa política represiva del gobierno. No obstante a ello, sí hay algunas acciones que ocurren de forma aislada, pero que van manifestando su enfrentamiento al gobierno de Machado. Vamos a recordar al menos algunas de ellas, porque es importante tener allí. La más significativa, la creación en 1927 del Directorio Estudiantil Universitario contra la prórroga de poder. ¿Por qué yo quiero que esto quede claro y ustedes me lo anoten bien? Porque a veces confundimos como una de las fuerzas dirigentes de la Revolución del 30 es ese directorio, el DEU, pero siempre le damos un apellido, decimos el DEU del 30, porque va a ocurrir que en el año 30 se reorganiza, renace nuevamente a la organización. Pero su origen está aquí, 1927, cuando Machado le hace cambios a la Constitución y quiere reelegirse, entonces aparece el DEU contra la prórroga de poderes, que sus dos líderes, ustedes lo tienen en el libro muy bien precisado, son la figura de Eduardo Chivas y Antonio Guitera. Machado conoce de esta realidad y ¿qué es lo primero que hace? Expulsar a los dos líderes de la universidad, expulsó a Chivas, expulsó a Guitera de sus estudios en aquellos momentos y el DEU, lógicamente, es ilegalizado y desaparece. Por eso ahora cuando entremos en la Revolución del 30, volvemos a hablar del DEU como una de las fuerzas fundamentales, pero un DEU que ha renacido en 1930. Y para diferenciar uno del otro, le decimos el DEU contra la prórroga o DEU del 27 o simplemente el DEU del 30, que es el que renace a partir ya de la figura de Rafael Trejo. Quiere decir, esto es importante tenerlo en cuenta. Volvemos al esquema ya para cerrar, y ahí están las figuras, ¿ven? Antonio Guiteras, Eduardo Chivas como las dos más importantes, y bueno, y Gabriel Barceló, que también se destaca dentro de las luchas estudiantiles. Esto es importante que se les quede porque a veces no entendemos, y en una prueba se les puede preguntar porque el libro le da algunos elementos de ese DEU contra la prórroga de poder. Pero bien, vamos entonces a la Revolución del 30, que en sí es la base de lo que queremos trabajar. Yo les hago este esquema para que ustedes lo puedan trabajar. Cuando yo hablo de la Revolución del 30, yo dije que podíamos dividirla en dos momentos. No es que la revolución tenga dos etapas. Yo estoy diciendo que para un mejor estudio, para comprender lo que en ella se establece, yo debo tener momentos. Un primer momento hasta el 33, que es la lucha contra el gobierno de Machado, hasta esa huelga de agosto del 33 que lo derrocó. Pero la revolución no fue triunfante allí por la actuación rápida del embajador norteamericano que en misión de mediador, Benjamin Somerville, evitó que las masas llegaran al poder e impuso un gobierno con el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, que se llamaba a sí mismo Carlos Manuel de Céspedes. Y entonces la revolución tuvo que continuar a partir de 1903 contra una serie de gobiernos provisionales que se establecen en ese periodo. Pero cuando yo analice cualquiera de esos dos momentos, yo voy a mantener estas tres líneas. Y esto, si ustedes lo hacen correctamente, no van a tener problemas. ¿Qué voy a analizar en cada una de las líneas? Las personalidades, las figuras dirigentes. Claro, eso es muy fácil. En la primera etapa, recuerden que tenemos a la figura de Rubén Martínez Villena. Ya Villena muere debido a la enfermedad en enero del año 1934 y la figura que más se destaca a partir de ese momento es Antonio Guitera. O sea, tenemos dos grandes figuras representando cada uno de los momentos. Las organizaciones que participan y los hechos más significativos, o sea, los ejemplos de lucha. Si logramos hacer este esquema correctamente y aplicarlo al proceso histórico, no van a tener problema para entender entonces la Revolución del 30. Pero bien, vamos a esa primera etapa. Creo que es importante ir organizando algunas cosas. Lo primero que yo hablo es del líder. Recuerden que ahí está la figura de Rubén Martínez Villena. Villena, recuerden que es una de las figuras más importantes en todo este proceso. Ya lo conocemos de forma general. Las fuerzas participantes.
Recuerden que las fuerzas que participan en este momento de la revolución están contra el gobierno de Gerardo Machado. Como Machado, con la prórroga de poderes, no deja llegar al poder a nadie, solamente él, y hay que apoyarlo a él. Recuerden el cooperativismo que obligaba a todos los partidos y organizaciones a apoyarlo en el gobierno. Aquella organización que no lo apoyó fue ilegal. Por eso contra Machado luchó todo el mundo, los reaccionarios, los reformistas y los revolucionarios, porque Machado se enquistó en el poder y no quería que nadie llegara al poder. Y acciones que vamos a destacar de forma general. Creo que es importante cuando ustedes trabajen esto, pero yo quiero insistir en estas fuerzas participantes porque a veces nos confundimos. Vamos allá, la oposición a Machado. Vamos a empezar por la reaccionaria. ¿Qué fuerzas se enfrentan a la dictadura de Gerardo Machado? Miren, ahí están apareciendo Unión Nacionalista, dirigida por Carlos Mendieta, que fue ilegalizada porque no quiso apoyar a Machado, a pesar de que Carlos Mendieta era parte del mismo Partido Liberal de Machado. El ABC, por favor, nos detenemos en el ABC, el libro les da información, por lo tanto es una organización que hay que caracterizar. Recuerden que el ABC es esa organización de carácter reaccionario, anticomunista, incluso es un ejemplo de idea fascista ya en la situación de Cuba. Ubíquese en los años, esa organización nace en 1931 y es la época que en el mundo el fascismo cobra fuerza. En el 33 llega Hitler al poder en Alemania, o sea que es una etapa donde el fascismo en el mundo ha cobrado fuerza y esa influencia llega a Cuba. Y el ABC, por lo tanto, es una representación de esas organizaciones de corte fascistoide. Y es importante que ustedes lo caractericen como organización fascistoide, anticomunista, reaccionaria. Sus líderes tienen un alto nivel cultural, confunden a las masas, incluso dentro de la propia organización ocurren fraccionamientos, se dividen y demás. Volvemos a pantalla para completar. Fracciones también como los llamados marianistas, que es Miguel Mariano Gómez, el hijo de José Miguel Gómez, que había sido presidente, y los menocalistas, que ustedes lo conocen por el apellido, a Mario García Menocal. O sea, que contra Machado, estas fuerzas reaccionarias, que son iguales que Machado, lo único que Machado no los deja llegar al poder y ellos quieren llegar al poder. Derrocar a Machado, pero para ellos poder llegar al poder. Esas son las reaccionarias. Ahora, ¿qué ocurre con las reformistas? Miren, ahí tenemos lo que habíamos hablado ahorita. Renace en el año 1930 dentro del movimiento estudiantil el directorio estudiantil universitario, ahora bajo la dirección de Rafael Trejo y Pablo de la Torriente Bravo. ¿Por qué decimos que es reformista? ¿Por qué línea mantiene la línea reformista? Muy fácil. Cuando hablamos de los reformistas, ellos quieren derrocar el gobierno, ellos quieren hacer cambios en el país, pero cambios, y óiganlo bien, cambios que no afecten la política norteamericana en Cuba. Si el mayor problema de la república neocolonial es la dependencia a los Estados Unidos, y ellos proponen no enfrentar la política yanqui. Por eso es que son reformistas. Pero hay algo que destacar y cuando ustedes me caractericen esta organización tienen que tenerlo en cuenta. A pesar de ese carácter reformista, tuvieron un gran momento revolucionario. Y es lo que vamos a hablar de los hechos, la llamada tangana estudiantil o las acciones estudiantiles del 30 de septiembre del 30, donde incluso muere el mismo líder, Rafael Trejo, y Pablo de la Torriente Bravo es herido. Por lo tanto, caracterizarme el DEU del año 1930. Y está la oposición revolucionaria, que es importante tener en cuenta, ahí están apareciendo las organizaciones que integran esta fuerza. Partido Comunista y CENOC, que son las fuerzas dirigentes, ya las conocemos, son organizaciones que están ilegalizadas por el gobierno de Machado, pero que es el ala izquierda estudiantil. Yo hablaba ahorita del DEU, no todos los que están en el DEU aceptan el programa que él manifiesta. Por lo tanto, una fracción de integrantes del DEU deciden separarse, encabezados por Pablo de la Torriente Bravo, se separan de esa organización y fundan una organización en el año 1931 que llamaron Ala Izquierda Estudiantil. Por favor, el ala izquierda entonces hay que caracterizarla con 2, 3 elementos. Recuerden que es una organización que se vincula a la lucha revolucionaria,
pero además está vinculada a las orientaciones del Partido Comunista. Su enfrentamiento al gobierno de Machado es para derrocarlo e iniciar una revolución social y antiimperialista, igual que la CNOC y el Partido Comunista. Por lo tanto, es importante en nosotros caracterizar el ala izquierda estudiantil. Pero la gran sorpresa del momento, vamos a pantalla, ahí está. Unión Revolucionaria. ¿Por qué yo digo la gran sorpresa de esa etapa de la lucha de la revolución? Porque Unión Revolucionaria la crea en 1932 Antonio Guiteras. Guiteras había creado esta organización. Quizás usted diga, bueno, ¿y cuál es la conexión de Guiteras con todo esto? Recuerden que Guiteras estaba estudiando en la universidad la carrera de farmacia. Llegó el año 27, junto a Chivás creó el dedo del 27 contra la prórroga, Machado lo expulsa de la universidad, comienza a ser perseguido y Guiteras tiene que trasladarse rápido a Santiago de Cuba, se refugia allá por la persecución machadista. Ahora en Santiago de Cuba participa en una insurrección que vamos a mencionar ahorita de agosto del 31 con los elementos burgueses, de donde saca una gran experiencia que con la burguesía y los politiqueros, sobre todo proimperialistas, no se logra nada. Y crea su propia organización en 1932, esta que estamos hablando, Unión Revolucionaria. Una organización que tiene un gran mérito, el principal, reconoce la lucha armada para enfrentar al gobierno. Las demás organizaciones, a través de mítines, huelgas, manifestaciones, proclamas, condenando el gobierno. Pero ya Unión Revolucionaria, con Guiteras a la cabeza, habla de una lucha armada. Incluso Guiteras era partidario de crear una guerrilla que enfrentara al gobierno con el apoyo de la lucha en las ciudades. Y algo sorpresivo, Guiteras cuando está en Santiago de Cuba tiene sus pronósticos tomar un cuartel para tomar las armas e iniciar la lucha guerrillera y ya había pensado en el cuartel Moncada. Oigan, qué coincidencia en la historia. Ya Guiteras con Unión Revolucionaria hablaba de la lucha armada, pero incluso después de un triunfo, esa organización planteaba una serie de medidas de una profundidad increíble. Claro, es una organización que dura muy poco tiempo. Machado es derrocado al año siguiente, en 1933, y ustedes saben que, bueno, Guiteras después regresa a La Habana para integrar el gobierno de los 100 días. Pero allí entonces, en el año 34, Guiteras crea su gran organización, la Joven Cuba, que la veremos un momentico. Pero es importante que ustedes me caractericen con todos estos detalles, Unión Revolucionaria, porque a veces la obviamos y no le damos la importancia que tiene. Y ya cerramos, volvemos a pantalla. El Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera es una organización de obreros azucareros que nace en 1932 en la ciudad de Santa Clara, impulsada para organizar a los obreros. Incluso ya aquí tenemos la participación de Jesús Menéndez, que comienza a destacarse a partir ya de esta acción. Por lo tanto, cuando hablamos de la lucha, tenemos entonces que destacar que contra Machado lucharon todas las tendencias políticas. Los reaccionarios con un objetivo, el objetivo de los reaccionarios era tumbar a Machado para llegar al poder. Los reformistas, tumbar el gobierno, pero ¿para qué? Para hacer algunos cambios sin afectar la política yanqui. Y los revolucionarios, derrocar ese gobierno para iniciar entonces una revolución social y antiimperialista. Es importante que me reorganicen bien la lucha contra Machado. Bien, eso es en caso de las fuerzas que participan. Vamos a ver las luchas. Lucha contra Machado, muy rápido, porque estas luchas ustedes las conocen bien, cada una de ellas hay que caracterizarlo. Miren, la están apareciendo ahí en pantalla. Cada una, son 4 grandes acciones. La huelga general revolucionaria del 20 de marzo del 30, la primera gran acción contra Machado, una huelga política, su objetivo era derrocar el gobierno, abajo Machado es la consigna. Echó por tierra la frase de Machado que ninguna huelga duraría 24 horas, esta huelga la duró. Está dirigida por la figura de Rubén Martínez Villena, el partido, la CNO, o sea, es una huelga con toda esta magnitud. La jornada estudiantil que ahorita mencionamos, la llamada Tángana estudiantil del 30 de septiembre del 30, ya ve, un poco caracterizamos esta idea. Ahí está Rafael Trejo, que es su mártir en esta acción, ahí está Pablo La Torriente Bravo. Igual el objetivo, carácter político, el objetivo de derrocar el gobierno, el apoyo de varias instituciones educacionales del periodo, sobre todo los estudiantes de la segunda enseñanza. La insurrección de agosto del 31, mire, vamos a detenernos aquí que a veces no le damos importancia. Yo ahorita la mencioné con Guiteras,
La insurrección de agosto del 31 es una acción politiquera, es la burguesía que lucha contra Machado, esa burguesía que quiere tumbarlo para llegar al poder. Pero Guitera sacó una experiencia de ella, que participa en la gallinita en Santiago de Cuba, que para lograr los objetivos de una revolución hay que separarse de los elementos politiqueros. Y esa es la gran experiencia. Por eso funda su propia organización, que la vimos, Unión Revolucionaria. Y también caracterizarme la huelga de agosto del 33 con la misma magnitud que hicieron de los demás hechos. Pero sobre todo porque esta última huelga tiene que ver directamente con el derrocamiento de la tiranía, o mejor dicho, de la dictadura de Gerardo Machado. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando hagan todas las caracterizaciones. Y estamos hablando de una etapa, pero ven, si lo hacemos así, qué correcto sería trabajarlo, qué cómodo se nos hace entonces entender la primera etapa de la revolución o el primer momento de la revolución, porque ya tenemos el líder, tenemos las fuerzas que participan y tenemos los hechos. Pero ustedes saben que la revolución no pudo triunfar porque el embajador norteamericano Benjamin Summerwells rápidamente actuó, puso a Céspedes en el poder y se estableció un gobierno muy breve que duró, no llegó al mes del gobierno, pero un gobierno que fue derrocado después el 4 de septiembre del 33 por un golpe de Estado que lleva al poder a Fulgencio Batista como figura principal en el ejército. Y a partir de aquí toda una serie de gobiernos provisionales, el de Céspedes, la pentarquía, hasta llegar después al gobierno de los 100 días, que ya ustedes lo caracterizamos en la clase anterior. Pero bien, pasamos a la segunda etapa. Dijimos que había que continuar la lucha. Por lo tanto, del 33 al 35 hacemos el mismo proceso. El líder, las fuerzas participantes y las acciones. Ya dijimos que el líder era Antonio Guitera. Villena muere en enero del año 34 y por lo tanto Guiteras asume esa dirección como figura principal. Vean las fuerzas participantes. ¿Cuál es la particularidad? Que como ahora las fuerzas reaccionarias están en el poder, ya no están enfrentando a nada. Al contrario, son las fuerzas revolucionarias las que continúan la revolución. Y ahí las tenemos, Partido Comunista, CENO, a la izquierda, y la que yo ahorita mencionaba, la Joven Cuba. Por favor, la Joven Cuba ya en 2 pruebas de ingreso ha sido pregunta de 20 puntos. Por lo tanto, yo tengo que desglosar bien la revolución, tengo que desglosar bien esta organización y sobre todo esta organización de la Joven Cuba creada por Guitera. ¿En qué me voy a apoyar? En la Joven Cuba, su programa, voy a las medidas, voy a los elementos de ese carácter revolucionario y antiimperialista. Voy a la estrategia, la lucha armada. Recuerden que ya esta experiencia la vimos con Unión Revolucionaria. Esto es muy importante que ustedes lo tengan cuando trabajen la Joven Cuba. Recuerden que este esquema nos ayuda a explicar con toda su profundidad y decir por qué la Joven Cuba es la organización más completa de la revolución del 30. Pero bueno, seguimos, las luchas del periodo. Mírenlas allí. Hay hechos que pudiéramos caracterizar, otros los vamos a mencionar. Por ejemplo, la creación de los soviets, hay que caracterizarlo. Formas de gobierno local que se establecen en los centrales. Es un error táctico del Partido Comunista, pero por primera vez se crean un gobierno de obreros y campesinos. El 4º Congreso de Unidad Sindical es para mencionar. Segundo Congreso del Partido Comunista es para mencionarlo. Realengo 18, la lucha de los campesinos, tanto Realengo 18 que se enfrentan a las compañías norteamericanas. Es importante enfrentar, recuerden el lema de esa acción, tierra o sangre, el papel de Lino Álvaro, o sea, hay que caracterizar el hecho histórico Realengo 18. Igual que ocurre con la huelga de marzo de 1935, una huelga que tiene sus particularidades, teniendo en cuenta que es una huelga que no habían condiciones para ello. Incluso el Partido Comunista y la CENO, cuando se convoca por el CHEU, el Comité de Huelga Estudiantil Universitario, el Partido Comunista y la CENO no están de acuerdo, la Joven Cuba no está de acuerdo, pero ya la habían convocado y había que apoyar la huelga. Fue reprimida violentamente por Batista. Es la última acción de la revolución del 30. Ya prácticamente ya la revolución con el fracaso de la huelga ya había sido un fracaso, no había cumplido sus objetivos trazados. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso con todas estas particularidades. Pero viene la pregunta rápida, ¿por qué fracasó la revolución? Yo quiero que ustedes insistan en ello, porque a veces no lo tenemos en cuenta. La revolución del 30, las causas del fracaso, por favor,
Vamos a verla rápida para que no, porque ustedes, ¿cuál es mi objetivo? Yo se les pongo los elementos, pero ustedes me lo tienen que demostrar con los hechos de la revolución. Y mírenla, la posición de los Estados Unidos, el embajador Jefferson Caffery, que cuando llega Jefferson Caffery en el año 34, prácticamente junto a Batista, arrasaron con la revolución hasta el asesinato de Antonio Guitera. La posición de los elementos reformistas que confundieron en momentos determinados, como el Deo del 30, después de la tangana estudiantil, el papel del militarismo y la reacción, ahí sacan a Batista, y la falta de unidad que impidió la creación de un frente de lucha antiimperialista. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando hagan todas las precisiones. Por lo tanto, cuando ustedes me valoren la revolución del 30, es importante que me lo tengan en cuenta. Incluso en la próxima clase, antes de entrar en el periodo del 34 en adelante, yo voy a retomar la idea de la falta de unidad, porque a veces no nos queda claro. Yo se los dejo de estudio independiente. ¿Por qué decimos que a lo largo de la revolución del 30 quedó expresada la falta de unidad? Y como decíamos, el hecho de que los comunistas, que eran la fuerza dirigente, mantuvieran una línea izquierdista, evitó que se creara un frente de lucha antiimperialista. Por lo tanto, cuando yo generalizo y veo todas las causas de la que llevaron al fracaso de la revolución del 30, rápidamente llego a una conclusión. La revolución del 30 tuvo como causa principal la falta de unidad. Pero yo tengo que demostrarlo, y ese es mi objetivo, y eso es lo que yo quiero que ustedes me hagan estudio independiente, que me demuestren por qué la falta de unidad es el elemento rector del fracaso de la revolución del 30. Vamos a apoyarnos en los hechos. De todas maneras, vamos a retomar en la próxima clase este acontecimiento para que nos sirva. Sin más, entonces, nos estamos despidiendo del día de hoy. Esta es la que teníamos para la revolución. Si lo hacemos así, no vamos a tener problemas para entender la revolución del 30. Ya en el próximo encuentro nos vamos a adentrar en el periodo 1935-1952. Sin más, entonces, los esperamos en esa otra ocasión.